Hermanos, antes que yo lo olvide, en todas estas clases he olvidado recalcar que si ustedes tienen preguntas pueden hacerlas. Ahora, por lo general, hemos estado tan ajustados de tiempo que no ha habido esa oportunidad, pero si usted tiene una pregunta perfectamente, cuando la clase termina me la puede hacer llegar, me la pueden enviar por correo, me pueden llamar entre semana y yo la puedo tratar en la siguiente clase, si la oportunidad nos está dando de tenerla acá. Pero sepan que toda duda que tengan siempre pueden venir y hacer llegar las inquietudes. La idea es que todos seamos instruidos y que estas clases sean de provecho para nosotros. Entonces sepan que pueden hacer las preguntas. La semana pasada estuvimos viendo acerca de el egoísmo y el dominio propio, o la falta de dominio propio. Nada más quiero repasar las áreas que por lo general nosotros descuidamos. Vimos que descuidamos nuestro control a la hora de comer y beber, que tenemos una falta de dominio en lo que concierne a nuestras emociones, y hoy vamos a ver quizás uno de los casos más comunes con respecto a la ira y el enojo. Y tenemos a veces que tener un dominio sobre el uso de los recursos que el Señor nos da. Esto no solamente para aquellos que han caído en alguna deuda, aunque no deberíamos estar endeudados, porque eso significa que estamos tratando de adquirir más de lo que el Señor nos ha provisto y no estar contento con lo que Él nos ha dado. Y en general con el tiempo y muchas otras cosas. Es decir, nosotros debemos conducirnos como sabios. Y aunque podemos decir que no a lo que nosotros sabemos que es un pecado evidente, por lo general no somos así de estrictos en las cosas que en sí no son pecaminosas. Es decir, es bueno leer, sí, pero si estamos leyendo más allá de tal manera que no estamos cumpliendo otros deberes que tenemos que hacer, no estamos redimiendo bien el tiempo, no estamos siendo sabios, no lo estamos dominando. Está bien hacer ejercicio, sí, pero si estamos dedicando más tiempo al cuidado de nuestro cuerpo que tener tiempo para servir a otros, no estamos teniendo dominio sobre ello y no estamos siendo sabios. Ese es el principio que debe gobernarnos. Por eso cuando llegamos al tema de la ira, debemos empezar primero con lo que es como la antesala, y esto es la impaciencia e irritabilidad. Había una pareja ya mayor, el marido tenía cáncer, y el pastor llegó a visitarlos y les dijo, ¿cómo les ha ido? Y la esposa contestó, bueno, con lo que tiene que ver respecto al cáncer, pues estamos muy bien, eso lo estamos manejando muy bien. Lo que no puedo tolerar es el pecado en nuestras vidas. Y la historia era triste. Bueno, este hombre luego muere tiempo después, porque reflejaba que cuán difícil es para nosotros a veces mostrar una cara con las personas de afuera, pero en el propio hogar los pecados no hacemos el mismo esfuerzo para refrenarlos, para dominarlos, y son precisamente las personas a quienes se supone que deberíamos amar más los que salen lastimados. Y esto es cierto con la impaciencia. ¿Qué es la impaciencia? Aunque las palabras que están ahí son casi sinónimos, vamos a referirnos a la impaciencia como ese sentido de molestia hacia las faltas y fallas de otros. Fallas que no son con intención. Es decir, no es un pecado abierto que están cometiendo contra nosotros. Son simplemente carencias en la persona. No son pecado en sí mismo. Y esta impaciencia por lo general la tendemos a expresar con palabras para humillar a la otra persona o a las personas que son objeto de nuestra impaciencia. Pero veamos, la clave está en eso, que es accidental, no es algo con intención. Por poner un ejemplo, digamos que alguien tiene un problema auditivo, le cuesta escuchar. Eso requiere un ejercicio en el cual usted tiene que decir las cosas de cierta manera, lento, duro, que se entienda. Y la persona, por el mismo problema auditivo, quizás no va a entender. Quizás las primeras veces podemos tener ese cuidado de hablar con esa calma, de hablar con claridad, de hablarle duro para que entienda, pero al tiempo se puede volver algo que ya empieza a cansarnos. Y ahí es donde empieza a mostrarse este pecado. Y empezamos a decirlo con palabras. Es que no entiende. Oye, este problema con esta persona, tengo que hablarle de nuevo. Y ahí se está mostrando impaciencia. Aunque no se lo diga directamente, si usted lo está albergando en su corazón. Lo mismo
qué sé yo, a veces hay una tendencia en una pareja, hay uno que se alista rápido, pronto, que usted ve en 5 minutos está listo para salir, la otra persona no, necesita media hora, 40 minutos, 1 hora, y la otra persona va a ser probada en eso. Como, tenemos que salir, tenemos que irnos, ¿por qué no puedes alistarte más pronto? Tenías que... Y empieza a mostrarse en nuestro carácter, y empezamos a expresarlo de forma que hiere, no lo guardamos. ¿Y todo por qué? Porque sencillamente alguien no cumple la expectativa que nosotros tenemos de ellos, o la expectativa que nosotros esperamos de las personas. Otro ejemplo, a veces uno puede tener la calma y el cuidado para explicarle algo a alguien, por lo general de afuera. Esto se hace así, de esta manera, usted se lo dice con ese tono, afable, apacible, tiene que hacerlo de esta manera. No entendió, no hay problema, yo le vuelvo a explicar. Pero viene alguien más cercano a nosotros, nos hace la misma pregunta y nosotros esperamos que con la primera explicación comprenda y lo haga correctamente. Y viene la segunda vez, pero ¿cómo? ¿No entendió? Se le cuesta, es tonto. Palabras que hieren, impaciencia, un pecado que no lo estamos refrenando como debemos. Y de nuevo, las personas que se supone que más debemos apreciar y estimar en nuestra vida son las que salen lastimadas por ellas. Y veamos, no es la falta de audición, no es el que la persona necesite tiempo para alistarse, no es que la persona necesite más tiempo para aprender a hacer algo, lo que nos hace impacientes. Eso simplemente son circunstancias que se presentan para mostrar lo que está en nuestros corazones, porque al final de cuentas es lo que sale de nuestro corazón lo que nos contamina. Esa impaciencia está en nuestro ser, no está en la persona, no está en la circunstancia. Eso simplemente provee la ocasión para que se muestre. Entonces, debemos hacernos la pregunta, ¿cuáles son las circunstancias recurrentes en nuestra vida que nos impacientan? Y aquí debemos reconocer, todos nos impacientamos. Y ahorita vamos a llegar a eso de la irritabilidad, unos más que otros, pero todos tenemos que lidiar con esto de alguna u otra manera. Es simplemente cuestión de hacernos la pregunta, o es más de preguntarle a alguien que nos diga, vean, ¿en qué se muestra? ¿Cuáles son las circunstancias que usted ha notado que hacen que yo pierda los estribos, en que fácilmente me note tenso o molesto? Y este hermano, por amor, nos dirá, mira, yo he notado esto o lo otro. No con el fin de destruir tampoco, sino de edificar. Eso es parte del cuidado que debemos tener. Pero si nosotros estamos viendo a un hermano hundirse en este pecado y la impaciencia en situaciones puntuales, ¿cómo es que nosotros lo vamos a dejar ahí? Podemos hacernos otras preguntas de ejemplo. Por ejemplo, usted como padre está disciplinando a su hijo, usted tiene una expectativa de que él aprenda. Pero ¿cómo se puede ver que usted ya ha perdido la paciencia con este hijo cuando ya usted tiene que decirle, pero cuántas veces le he dicho a usted que recoja los zapatos, que limpie el cuarto, que su paciencia está siendo probada? O entre hermanos de la propia familia, que no pueden a veces estar ni cerca el uno del otro cuando ya están ellos también con un problema. Y esto prueba tanto a los padres como a los hermanos. Y sean que sus familiares sean creyentes o no, es usted el que está llamado, por temor al Señor, a conducirse de manera que sea de testimonio en su hogar. De nuevo, no es porque tenga familiares inconversos, eso es simplemente la ocasión que está probando lo que está en su corazón. ¿Cuáles son otras? ¿Es usted un conductor desesperado? ¿Las presas en este país le sacan de las casillas? ¿Se presta usted para los insultos? ¿Para no ser cortés a la hora de conducir? ¿Qué es lo que a nosotros nos prueba? ¿Las filas? ¿No soporta las filas? ¿Ve una fila? Mejor vuelvo otro día, yo no puedo estar acá. ¿Qué es lo que a nosotros nos está probando? Pensamos que no nos están atendiendo con la rapidez que deberían atendernos, y ya cuando nos atienden, entonces decimos las palabras, bueno, ya era hora. ¿Qué es? ¿Qué es en nuestras vidas?
enfatizado el contexto del hogar o esta área a veces al estar fuera también, pero no se limita. Reconozcamos la impaciencia como pecado y arrepintámonos de esta. Ahora, ¿cómo podemos combatir la impaciencia, la irritabilidad y, como veremos en general, el pecado de la ira y todas sus consecuencias? La respuesta está en el fruto del Espíritu. Debemos cultivarlo, y una vez más viene a ser la esperanza de nosotros, que todo aquel que está en el Señor tiene el Espíritu Santo y por tanto tiene el fruto de Él y puede cultivar estas virtudes. Y la raíz de todas ellas es el amor, como vamos a ver más adelante. Pero veamos que en esa lista también tenemos más detalles. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia. Y muchas veces lo hemos dicho, por lo general cuando leemos el término paciencia en la Escritura, este término se refiere a un resistir, a una perseverancia, al soportar las duras pruebas. Ese es el sentido por lo general, pero hay pasajes en la Escritura donde la paciencia se usa como esa virtud de ser condescendiente con los demás, el de saber llevar sus fallas, sus carencias, soportarlas. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, 1 Corintios 13:4. Es el amor, que podemos resumirlo como la virtud del fruto del Espíritu Santo. Nos dice el versículo 4 que el amor es sufrido. En otras versiones vamos a leer que el amor es paciente. Es paciente. ¿Ama usted a alguien? Pues debe ser paciente para con esta persona. En eso se refleja el amor hacia él o hacia ella. Otros pasajes. Y ese pasaje está obviamente en el contexto de los dones y demás, aunque por lo general tiene siempre ese aura romántico, ¿verdad?, de 1 Corintios 13, pero eso está en el contexto de la iglesia. Pero lo tenemos en otras porciones todavía más claro. Busquemos Efesios capítulo 4. Estas son las palabras inspiradas por el Espíritu Santo que escribe Pablo a la iglesia que está en Éfeso. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo es andar dignos de la vocación con la que fuimos llamados? Es decir, si el Señor nos ha apartado del reino de las tinieblas a la luz, ¿cómo es andar digno de ese llamamiento eficaz con el cual Él nos atrajo hacia Él? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. El amor, de nuevo, como la virtud principal que se refleja en poder soportar a otros con paciencia. Eso es digno. Eso es andar digno del llamado. Eso es lo que es testimonio al mundo. Pero ¿cómo es que este grupo tan diverso de personas de distintos contextos, hombres, mujeres, mayores, niños, gente de clase media, clase baja, de diferentes profesiones, cómo es que pueden estar todos juntos, reunidos y amarse los unos a los otros? Bueno, porque el Señor nos ha llamado. Esa es la razón, porque nos une un mismo Señor y Salvador. Pero el ejemplo para que sea notorio a las personas es en esta humildad, en esta mansedumbre, en esta paciencia los unos para con los otros. Es una extensión del mandamiento que el Señor Jesucristo nos dio. En esto conocerán que son mis discípulos, en su amor los unos por los otros. ¿Y cómo se aplica eso en la vida real? Bueno, aquí tenemos una aplicación: siendo pacientes, no desesperándome con una persona simplemente porque no está cumpliendo la expectativa que yo tenía, de que necesita más tiempo para aprender, de que necesita más tiempo para ciertas cosas. Y uno se pregunta, ¿puedo tolerar esto? ¿Puedo soportarlo? Sí. Bueno, entonces, ¿para qué voy a impacientarme? Porque así como yo debo ser paciente para con otros, definitivamente muchos tienen que ser pacientes también para conmigo. ¿O es que nadie necesita ser paciente con uno? No, lo necesitan. Pero hacemos como queremos que nos sea hecho. Colosenses capítulo 3, unas páginas más adelante. Efesios, Filipenses, Colosenses, llegamos al capítulo 3.
texto que ya hemos leído en otras ocasiones. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Suena parecido, como digno del llamamiento. Ahora aquí como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y vean lo que sigue después de la palabra. De paciencia, ¿cómo? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y una vez más, ¿qué es lo que engloba todo esto? Versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. De paciencia, ¿cómo? Soportándoos unos a otros. Perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja uno contra otro. Definitivamente voy yo a empeñarme en molestarme, en ser impaciente con una persona por algo, por esta situación menor. ¿Vale la pena traer esta división al cuerpo de Cristo, esta amargura a mi corazón? No es algo que puedo perdonar. De la manera que Cristo os perdonó, perdonen ustedes también. Muchas veces orando por esa persona también cambia nuestra actitud hacia ella, y es también un gesto de amor. Entonces, ¿qué es la irritabilidad? Siendo convencidos de que todos en uno u otro momento somos impacientes, la irritabilidad es la frecuencia con la cual la impaciencia se da. Es decir, todos en algún punto somos impacientes, pero a unos nos va a pasar más a menudo que a otros y con mayor frecuencia. Eso es ser irritable. En otras palabras, ¿con cuánta facilidad nos volvemos impacientes ante la menor provocación? ¿Quiere saber usted cuál es un triste indicador de que está siendo irritable? En el momento que las personas sienten que deben caminar, figurativamente hablando, de puntillas cuando están pasando por donde uno. Uy, ahí está. Mejor no digo mucho, mejor no hago mucho, porque sé que con la menor provocación voy a provocar una mala mirada de él, un mal gesto, una palabra hiriente. Y si alguien se siente así respecto a nosotros, hermanos, es triste. Y ese es un indicador de que nuestra impaciencia ha llegado al punto de que las personas sienten que no pueden estar cerca de nosotros. Y si usted se está sintiendo así respecto a una persona, pregúntese si realmente es por causa de esto y si es un pecado que habría que confrontar con él. ¿Está usted molesto con algo, con alguien casi todo el tiempo? Es otra pregunta. ¿Está molesto con algo, con alguien casi todo el tiempo? Lo más probable es que debamos aprender a pasar por alto estas acciones que son sin intención. Lo más probable no es que la persona vaya a cambiar, sino que sea uno el que deba aprender a perdonarlo. Vamos a buscar Proverbios capítulo 19. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Esa es. No se empeña en justificar su causa, en manifestar a todos que ha sido ofendido. No, él puede pasarlo por alto. Él puede detener su furor. Aunque el Señor nos conceda eso. ¿Y cómo es de nuevo la sombrilla de esta virtud del fruto del Espíritu Santo que nos capacita? El amor. Primera de Pedro 4:8 lo dice muy claramente, un texto muy conocido. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, o amor fraternal, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No que cubrirá todo pecado, pero cubrirá la multitud de ellos.
Y en general, todas aquellas ofensas menores que en efecto podemos pasar por alto. No, el amor no es que se hace, por decir una expresión popular, el loco con el pecado, no es eso no es amor, pero que en general puede perdonar todas esas ofensas menores contra uno. Los cubre, no hay problema. Usted es mi hermano en la fe, Cristo pagó por usted, como así pagó por mí. ¿Cómo no voy a amar a otro que está en la fe? Ahora, claramente esto no es exclusivo solamente entre hermanos. Hago el énfasis entre hermanos porque somos los que estamos llamados a ser el ejemplo en esto. En esto conocerán que son mis discípulos. Pero nosotros debemos amar al prójimo como uno mismo. Y una vez más, amar al prójimo, como hemos visto, debería reflejarse también en ser pacientes para con ellos. Es decir, debemos ser pacientes para con todos. Sí, una demanda difícil. Por eso es que necesitamos la gracia del Señor para cumplirlo. Pero alguno dirá, Ronnie, pero es que realmente fui humillado, fui criticado, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero que no debemos hacer, la forma no bíblica de corresponder con esto es responder de la misma manera. Porque en el momento que usted se encuentre con una persona que también, cuando se siente ofendida, lo que hace es humillar con sus palabras, usted va a iniciar una guerra con él. Y van a empezar a intercambiar insultos. Y esa no es la forma de resolver estas situaciones. Tampoco es bíblico que usted entonces se lo guarde para sí. Pasar por alto, que esto quede bien claro, pasar por alto no es que usted no dice nada, pero lo alberga en su corazón. Me hizo tal cosa. Y se lo va a dejar ahí y lo va a empezar a alimentar y alimentar. Cuando usted va a ver, eso va a ser una amargura y un resentimiento, una hostilidad que está haciendo crecer en su corazón. Eso no es pasar por alto. Eso no es lo que significa. Por tanto, esa no es la forma bíblica de resolverlo. Es una maleza de la ira, como vamos a ver más adelante. Las opciones bíblicas que tenemos es, en primer lugar, seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Ha sido usted humillado o criticado? No responda de la misma manera. En cambio, encomiende la causa al que juzga justamente. Y perdonen su corazón, no lo alberguen. Y en segundo lugar, podemos confrontar a la persona. Es decir, si esta acción, si esa expresión o lo que sea que en esta persona está causando o está haciendo la ocasión, como hemos dicho, para que mi impaciencia e irritabilidad se manifieste y realmente está haciendo un tropiezo para mí, pues yo debo buscar a la persona entonces. Esa es la forma bíblica como nosotros tenemos de resolver las diferencias. Búsquenlo, pero búsquelo no en el calor del momento, no lo busque con el fin de simplemente decirle, vea usted en esto y esto. No, perdonen su corazón, búsquelo y resuélvanlo. Y resuélvanlo con el propósito de que la relación se vea fortalecida. Ese es el propósito siempre que uno va a buscar a un hermano para resolver la diferencia. No es como le voy a decir las verdades que necesita escuchar y luego nunca más voy a tratar con él. Eso no es resolver un conflicto bíblicamente. El propósito es que la relación sea fortalecida, de que ustedes puedan ser ahora mucho más cercanos de lo que eran antes de haber hablado. Si ese es el propósito, ese es el momento para entonces ir a resolver esa diferencia. Y de esta manera ya no vamos a tener que estar lidiando con esa situación que nos impacienta, porque una de dos, o nos daremos cuenta de que era algo que o la persona necesitaba al tanto que estaba haciendo de tropiezo para mí, o es algo que la persona va a poder cambiar. Y yo voy a poder tener esa paz en mi corazón de que he amado a mi hermano al tolerar, al poder soportar y al poder resolver la diferencia. Con esto llegamos a la ira, que podemos decir que esto de la impaciencia y la irritabilidad es como el portillo para una emoción todavía más fuerte. Un autor ha escrito que la ira es un problema universal, está prevalente en cada cultura, en cada generación. Nadie está aislado de su presencia o es inmune a su veneno. Ha impregnado a cada persona y dañado nuestras relaciones más cercanas. La ira es parte de nuestra caída fábrica humana.
La ira en el género humano es distinta a la ira de Dios. Nosotros entendemos a la luz de la Biblia que Dios es un Dios airado. Él está airado contra el impío todos los días. Él es el Dios de venganza. Leíamos el miércoles en el Salmo 94. Es el Dios lento para la ira, no que nunca sea ira, es lento para ella, pero es un Dios de ira. O sea, queda claro bíblicamente de que es un atributo de Dios y que nosotros como criaturas de Él nos ha sido comunicado también esta emoción de la ira, pero como seres caídos no la manifestamos debidamente. Nuestra ira no es nunca como la ira de Dios, no obra la justicia de Él. Por eso, cuando hablamos de la ira, en nuestro caso, estamos hablando de una respuesta emocional acompañada por otras emociones pecaminosas, por palabras o acciones hirientes hacia aquellos que son objeto de nuestra ira. Es más vengativa por justificar nuestra causa que por justificar el nombre de Dios. ¿Hay una ira justa? Sí. Pero, y dice la Biblia que airaos, pero no pequéis. O sea, que es posible, Ronnie, que nos enojemos y que no pequemos. Sí, claro, es lo que está diciendo el texto. Pero la mayor parte del tiempo, nuestra ira no es ese tipo de ira, de esa ira justa que no peca. ¿Cómo podemos nosotros saber que nuestra ira es justa? Bueno, debe ser siempre, ahí está escrito, lo pueden ver, una respuesta al verdadero mal. Es decir, que la ley de Dios ha sido violada. O sea, es un enojo que viene a causa de que la ley de Dios está siendo traspasada y que el nombre de Él está siendo ofendido. No que yo soy siendo el objeto de que mi nombre, mi reputación. No, es porque el nombre de Dios es el que está siendo blasfemado. Y en segundo lugar, es una ira que está bajo control o que es dominada. Si usted no tiene control sobre esa emoción, si está haciendo un arrebato, es un enojo espontáneo, impulsivo, eso no es ira justa. Porque la ira que se debe manifestar justamente debe estar en consonancia con el resto del fruto del Espíritu Santo. Y parte del fruto es la templanza, el dominio propio. Entonces quiere decir que una ira justa debe manifestarse dominada. No está teniendo control sobre mí. Si alguno de ustedes ha escuchado al pastor Sugel Michelén, que estará con nosotros en diciembre, él suele compartir una historia de un hombre que estaba tan enojado con su esposa que él temía que algo iba a pasar. Y en eso él salió de la casa y se fue corriendo. Y el pastor se fue detrás de él. Y en lo que lo alcanzaba, apareció otra persona y saludó a este que supuestamente iba tan enojado. Y donde lo saluda, él dice, ¿y cómo está? Y entonces él va y lo confronta de una vez. ¿Vio lo que acaba de pasar? Y me dice, ¿qué? Y usted estaba enojado con su esposa. Y viene esta otra persona y lo saluda y usted lo saluda de buena manera. Entonces quiere decir que usted sí tiene control sobre esa emoción. Lo que pasa es que usted no quiso ejercer ese control sobre ella. Muchas veces nosotros hacemos algo parecido. Otro ejemplo, están con una discusión acalorada, o sea, está realmente molesto, o ya sea solo y sentado y está pecando con este enojo pecaminoso, y alguien lo llama por teléfono y usted contesta, ¿cómo está? ¿En qué puedo ayudarle? Podemos ejercer control sobre él. Lo que pasa es que hemos cedido al pecado y no estamos viendo lo pecaminoso de esta emoción y de que lleva a otros pecados peores, y que estamos justificando nuestra causa, que si nos preguntaran, claro que tengo motivos para estar enojado, ¿cómo no? Vea, si me pasó esto, me dijo esto, además pasó esto otro. Tenemos todo un arsenal de excusas para decir que nuestra ira está siendo justa y correcta, cuando la mayor parte del tiempo no es el caso. Aclaro también que es un tema muy amplio, y que aquí no estamos tratando ese tema de la ira, como en el primer ejemplo que puse, en el cual usted pierde a tal punto el control sobre esta emoción que usted llega a agredir o a ser violento. Si está siendo el caso con usted, usted necesita consejería bíblica inmediatamente. Estamos hablando de una emoción pecaminosa que no ha llegado a ese punto y que aún así nosotros pecamos con ella. Pero si está siendo el caso con usted, usted necesita ayuda inmediata. Y igual como dijimos con la impaciencia,
No es que alguien nos hace enojar o es que una circunstancia nos hace enojar. Es simplemente una ocasión que está mostrando lo que está en nuestro corazón. O sea, eso está en su corazón. Usted es una persona irada, yo soy una persona irada. Y lo que pasa es que esa circunstancia está siendo la oportunidad para que se muestre. Eso debemos tenerlo claro. Porque muchas veces cuando hacemos el examen, de inmediato lo que nosotros buscamos es culpar a la otra parte. No, es que fulanito hizo tal y por eso me enojé. No, usted se enojó porque eso está en su corazón. Ahora vamos a ver la ocasión, que fue lo que disparó el enojo. Y debemos hacernos las preguntas, ¿qué es en nosotros? Aquí simplemente son unos cuantos casos, pero cada uno debe evaluar su vida. ¿Y qué es lo que nos provoca el enojo? ¿Es porque alguien nos trató desconsideradamente? ¿Alguien inició un chisme o nos difamó y nuestra reputación está entredicha? ¿O porque alguien se comprometió a hacer algo o llegar a cierta hora y no llegó a esa hora o no hizo lo que cumplió? Ciertamente esa persona sí ha pecado por no cumplir su palabra, pero voy a enojarme a tal punto con ella de que yo no voy a seguir tratando con él o voy a sostener este resentimiento por mucho tiempo. Simplemente porque algo no acontece como queremos. Ya vimos que esto nos devuelve al inicio cuando tratábamos la soberanía de Dios en las circunstancias de Él y la frustración. Cuando yo me molesto, cuando me enojo, porque algo no sucede como yo quiero, eso es decir, Señor, tú te has equivocado en tu providencia, tú has determinado circunstancias que no debían ser y yo sé mejor que tú. Nos enojamos ante el enojo de alguien más. Lamentablemente es una emoción que contamina a otros. Y usted puede ver entonces a alguien que está exaltado de ánimo y si le dice algo, usted también se exalta. ¿Qué lo hace enojar? Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 20. Pedro tiene unas palabras para los esclavos. Él les dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y ahora vea lo que él dice: no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esa es paciencia. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pero usted no se imagina el jefe que yo tengo. No, aún a los difíciles de soportar. Aquí no hay excusa, aquí nada justifica su enojo. Aquí hay un principio que debemos aplicar, que es más amplio, que no solamente la relación empleado-jefe. Vean lo que él dice más adelante, en el versículo 19, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios. Ese es el principio. Cuando usted está enojado, cuando yo esté enojado, estamos recordando en ese momento que estamos delante de Dios. Que nosotros vivimos corandeo, que nuestras vidas están presentes delante de Él, de que nuestras vidas están bajo su autoridad y que deben ser para la gloria de Él, que Él me está viendo, que Él está consciente de lo que yo estoy haciendo. Entonces, lo que debemos preguntarnos más bien cuando vienen estas circunstancias que están probando esta ira en nuestros corazones, debemos preguntarnos: Dios, ¿cómo quieres que yo responda ante esta afrenta? ¿Cómo puedo glorificarte en medio de ella? Ciertamente muchas veces cuando estamos acalorados, cuando estamos enojados, no es que nos sentamos y empezamos a hacer estas preguntas una por una como si se tratara de una lista. No, porque precisamente estamos perdiendo el control en ese momento. Yo creo que la mayor parte del tiempo esta primera reacción airada es difícil de controlar. La diferencia ¿se va a mantener en esa condición? Ahí es donde debemos hacer la pausa. Airaos, pero no pequéis.
Pablo está reconociendo en esas palabras, no, usted se va a irar, pero hay que hacer una pausa. Hay que hacer una pausa. No continuar en ella. Y en ese momento entonces sí, nosotros, auxiliados por el Espíritu Santo, mostrar ese dominio. Caer en cuenta, no, un momento, ya me estoy enojando, estoy perdiendo el control. Señor, necesito tu gracia para controlarlo. Y no continuar en ella. Airaos, pero no pequéis, corte de raíz. Ayúdame para responder como uno que ha sido apartado del pecado. Porque ya sea que nosotros respondamos con un lenguaje hiriente o violento, o que digamos comentarios sarcásticos o despectivos, o que lo interioricemos y lo guardemos como un resentimiento, todo ello es pecado. Todo eso es pecado. Entonces, ¿cómo la manejamos? Bueno, en primer lugar debemos reconocer y admitir la pecaminosidad de nuestra ira. ¿Por qué nos airamos? Debemos hacer el examen. Siempre va a haber muchas razones, pero podemos trazar muchas de ellas al orgullo. Yo me consideraba superior y la situación vino a golpear este orgullo en mí. Fue porque se tocó un ídolo que estaba atesorando mi corazón. Viene esta circunstancia y prueba, no, yo tenía un ídolo respecto a esto y lo he atesorado. ¿Qué es? ¿Por qué fue que se disparó la ira? ¿Fue realmente una causa justa? Y ya vimos cuál es la única causa justa. El nombre de Dios ha sido violentado, su ley ha sido traspasada. Y aun cuando pecan contra nosotros, que alguno puede decir, sí, pero vea, lo que él hizo contra mí es pecado, y puede ser pecado. Y muchas veces de hecho será pecado. Pero ¿qué le está ofendiendo más? ¿Que el nombre de Dios haya sido ofendido o que usted haya sido el ofendido? Debemos cambiar nuestra actitud hacia la persona o personas cuyas acciones o palabras dispararon nuestro enojo. Ya leímos el pasaje de Colosenses 3:13, quiero leerles el de Efesios. Después de que en el versículo 26 Pablo ha dicho, airaos, pero no pequéis, ¿qué es lo que él dice en el versículo 32? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Ahora, ¿como quién? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Airaos, pero no pequéis. Pero antes que eso, antes que airarse y no pecar, que es muy difícil, mejor sean benignos los unos a los otros. Cambiemos nuestra disposición y actitud para con los demás. En tercer lugar, pedir perdón. Hay que pedir perdón. Cuando en nuestra ira he herido a alguien, lo he lastimado. En cuarto lugar, debemos llevar nuestra ira a Dios. Debemos llevarla. Debemos acudir a su soberanía, en especial cuando hay personas que sí están buscando nuestro mal o que sí nos han ofendido. Yo tengo que ir a Él y decir, Señor, ayúdame. ¿Por qué esta situación que tú estás permitiendo? Esta persona que está buscando el mal contra mí. Por último, en ese apartado de la ira, está la ira hacia Dios. Una persona decía, muchas veces he sentido que Dios me ha bofeteado justo cuando buscaba depender de Él. O esta frase que está ahí proyectada. Después de todo lo que hizo para Dios, esto es todo lo que obtiene. Eso lo decía un hijo respecto a su madre que moría de cáncer. Y él dijo esto, parece que todo el servicio, todos estos años para con Dios, y así es como Él le paga. Situaciones difíciles que a veces vienen en nuestras vidas. Y como creyentes debemos admitir que nos hemos airado incluso contra Dios mismo. Que hemos tenido esa osadía de estar molestos, enojados por lo que Él ha permitido y lo hemos albergado en nuestro corazón. Algunos consejeros superficiales dirán, sí, no, tranquilo, está bien enojarse con Dios, deje esa emoción salir. Él es Dios, Él lo entiende. No, nunca está en lo correcto el enojarse contra Dios. Nunca, es pecado.
Es un juicio moral contra Dios mismo, es acusarlo de decirle: Dios, tú me has hecho mal y tú has pecado contra mí al descuidarme o al tratarme injustamente. Yo merezco mejor y yo sé mejor. Eso es lo que estamos diciendo con nuestra ira. Y todos como creyentes podemos llegar a tener estos momentos contra Él. Y debemos reconocerlas y debemos pedir perdón. Pero es contradictorio. Pero sucede. Los que antes éramos enemigos y que en ese tiempo a veces no nos reconocíamos como enemigos de Dios, ahora siendo de Él, esperamos un trato diferente o una expectativa diferente de lo que significa ser hijo de Él y nos enojamos. ¿Cómo podemos orar? Aquí hay una oración de ejemplo. Dios, sé que me amas y que muchas veces tus caminos son diferentes a los míos. Admito que estoy confundido porque no veo evidencia de tu amor hacia mí. Ayúdame por el poder de tu Espíritu para confiar en ti y no ceder a la tentación de estar enojado contra ti. Hay perdón. Y es un momento serio, pero debemos abrazar entonces el perdón que hay en el Evangelio por la obra del Señor Jesús, de que Dios nos ha perdonado también de este pecado contra Él. Pero hermanos, no debemos permitirlo en nuestra vida, debemos cortarlo de raíz. Esa expresión, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es corte de una vez. Como mucho, no se vaya a la cama con él, ampliándolo un poco, pero es eso, corte de una vez. Nos enojamos contra nuestros hermanos y nos enojamos contra Dios. Y a veces cuesta ver este pecado porque no lo vemos con claridad. Nos enfocamos en los males que nos suceden, nos enfocamos en la otra persona, buscamos justificar nuestra actitud y nuestra reacción. Así sea que sea ocasional o muy frecuente, que Dios nos ayude a tomar los pasos adecuados para tratarla. Vamos a avanzar a las malezas, a las consecuencias de la ira. Voy a apurar un poco el paso. Dice así el versículo 31 en Efesios. Ahí pueden ver las otras referencias. Vean lo que está cerca de la ira. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La ira nunca tiene buenos compañeros, nunca está sola, y los compañeros que tienen son malos. A veces nos van a llevar a pecados más serios. Gritería, maledicencia, amargura, toda malicia. Ella nunca está sola. Por eso ese sentido de urgencia, de cortar de una vez. Rara vez nuestra ira va a obrar la justicia de Dios, Santiago 1:20. Tenemos entonces entre esta maleza, entre estas consecuencias de la ira, el resentimiento, la amargura, la enemistad, la hostilidad, el rencor y los conflictos. En primer lugar, este resentimiento. ¿Qué significa el resentimiento? Es una ira que ha sido guardada. Y sucede por lo general cuando la persona que ha sido ofendida no puede hacer nada al respecto. Como cuando usted es el empleado y el jefe le hace algo. Usted sabe que sencillamente no puede llegar y voy a ir a gritarle 4 a ese hombre, ahora sí, porque sabe que lo despiden. O sea, la razón, el pecado está, pero usted se lo guarda simplemente por un sentido de impotencia. Puede pasar entre los cónyuges también. Usted está enojado, pero no dice algo más porque sabe que va a traer problemas a su matrimonio y se lo guarda. Pero eso no está bien, ya vimos que no es la forma de tratar con él, eso es el resentimiento. Y siendo que no es manifiesta, que no se expresa abiertamente, es difícil de tratar porque uno puede seguir alimentando esa herida. Y nutriéndole, va a crecer al punto de ¿qué? De que se va a manifestar como amargura. La amargura es un resentimiento que ha crecido al punto en que ya es una animosidad, ya es una adversión, es algo que ya no se disipa fácilmente y puede seguir creciendo a tal punto de que ya uno va a tener una mala voluntad para con la persona. Y es una reacción frecuente cuando o nos han hecho mal o hemos percibido que nos han hecho un mal y no fue tratado a tiempo. Como no fue tratado a tiempo, la situación va a empeorar.
Alguien dijo una vez, pasando con esto, bueno, yo lo he perdonado, pero no quiero tener nada más que ver con él. Eso no es el verdadero perdón. Eso es amargura, eso es fruto de la amargura. ¿Cómo sabemos nosotros que el verdadero perdón siempre resulta en una relación que ha sido restaurada y no en una adversión? Muy sencillo. ¿Cómo nos perdonó Dios a nosotros? ¿Acaso Dios dijo, bueno, mi hijo ha muerto por ustedes, yo los he perdonado, pero lejos de mi vista, no los quiero ver nunca más? Ese no es el perdón de Dios. El perdón de Dios es, yo los he perdonado, he dado a mi hijo en rescate por ustedes, para que ahora ustedes estén en la eternidad conmigo. Eso es una relación con Él. Eso es el perdón de Dios. Y cuando usted dice que ha perdonado, pero no quiere estar con esa persona y no quiere nada que ver con ella, eso no es perdón. Eso es amargura, eso es resentimiento, es fruto de la ira. Y de uno considerarse que ha sido ofendido y no estar dispuesto a perdonar. Siempre el perdón es una relación restaurada. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios es una relación con su Hijo Jesucristo. Y esta amargura puede ocurrir tanto en la familia como en la iglesia. Pero debemos tratarla. Puede ser que la otra persona no haya visto la misma gravedad que yo vi en la situación que ocurrió, pero debemos tratarla. Enemistad y hostilidad básicamente son sinónimos. Esto significa cuando esta amargura ha llegado al punto en que ya es manifiesto. Usted lo ve en el rostro de la persona, lo ve en cómo se refiere a la persona. Uno dice, no, ahí hay algo. Eso ya es algo que ha crecido a ese punto. Y por lo general no se queda con uno solo, contamina a otros. No hay tiempo para explicar el pasaje de Hebreos que habla acerca de la raíz de amargura, que posiblemente se refiera más bien a una persona, pero el punto está claro, la amargura va a contaminar. Y es una advertencia seria, porque dice, no sea que dejen de alcanzar la gracia de Dios. Eso es serio. Rencor. Ahí están los pasajes. La idea en Génesis 50:15, por ejemplo, es que los hermanos de José dicen, digámosle a José que nuestro padre le dijo que nos perdonara. ¿Por qué? Porque ellos sentían de que él todavía tenía un aborrecimiento para con ellos y que los iba a castigar. Y con justa razón. Y lo vendieron como esclavo. Y le mintieron a su padre, diría uno. Pero ellos pensaban que José tenía todavía ese rencor para con ellos. Y ese rencor era percibir de que José iba a atentar contra la vida de ellos. Que iba a atentar contra la vida de ellos. Ahora, en nuestro tiempo alguno dirá, Ronnie, no, yo de verdad nunca he hecho planes para matar a alguien. No es necesariamente que el rencor se manifiesta siempre de esa manera. Lo que está queriendo dar a entender es que puede llegar a ese punto. Pero muchos de nosotros hemos pecado, que si bien no vamos a buscar una ocasión contra la persona, en nuestras mentes recreamos una venganza, una forma de desquitarnos, o deseando que le pase algo a una persona. Y no solamente eso, es que lo disfrutamos perversamente. Qué rico que le pasó. Rencor, ira, pecado. Tenemos que arrepentirnos. Esa no puede ser la expresión que salga de nuestro corazón. Y aún así, hay que admitir que somos culpables de ello. Primera de Corintios 13:5. El amor no guarda rencor. Romanos 12:19-21. No os venguéis vosotros mismos, sino encomendad la causa una vez más a Dios. Y en cambio ustedes amontonarán ascuas de fuego sobre sus cabezas. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, no cedamos. Por último, los conflictos, que ya es una rivalidad abierta. Ciertamente esto ya no es sutil, ya esto no es respetable, es un conflicto, ya es un problema. Pero nada más está para señalar que a veces nosotros con nuestras palabras lo fomentamos. Entonces, remedios contra la ira. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, una firme convicción de la soberanía de Dios. Una firme convicción.
Recuerden los hermanos de José en Génesis 50:15. Ellos piensan de que él tiene algo contra ellos. ¿Cómo responde en cambio José? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. La soberanía de Dios, descansar en esa verdad, hizo que José pudiera perdonar a sus hermanos. Cuando yo descanso en la soberanía de Él, de que cada circunstancia ha sido ordenada por Él con un propósito, yo puedo entonces perdonar a la otra persona. Yo sé que esta circunstancia Dios la permitió para probar nuestros corazones y para que ahora más bien nuestra relación sea fortalecida y puedo perdonar. Y alguno puede decir, Ronnie, sí, pero es que ya José era vicepresidente de Egipto, tenía mucha plata, solo Faraón estaba encima de él y ya lo malo había pasado. No, es que la Biblia no nos dice que él haya albergado amargura en su corazón en ningún momento, aun cuando la situación se puso todavía peor. Recuerden que llegó a caer en la cárcel acusado injustamente y la Biblia no nos dice que él estuviera con rencor en su corazón. Este perdón vino por un entendimiento de que su vida estaba en las manos de un Dios soberano. En segundo lugar, una búsqueda diligente del amor fraternal. Ya vimos, 1 Pedro 4:8, el amor cubrirá multitud de faltas. Pero debemos buscarlo con diligencia, porque ese pasaje dice ferviente amor. Eso no es un amor tibio, no, es con fervor. Usted lo busca, usted quiere cada oportunidad para mostrar el amor a sus hermanos. Y cuando estemos ocupados en mostrar el amor los unos para con los otros, no va a haber espacio para la rencilla. Y dice no registrar cada mal contra uno. Esa palabra no guarda rencor. En algunas traducciones es alguien que está llevando registro. Día tal me hizo esto, día tal me hizo esto, día tal. No guarda, no lo guardamos. Perdonar no es que lo borramos de nuestra memoria. Eso no es así. Es sencillamente que no lo estamos trayendo constantemente. ¿Tenía pregunta? ¿Qué pasa? No, con este versículo que cubre multitud de pecados, ese está entendido. Dios no perdonó los pecados de sus hijos. Ese versículo que dice que cubre multitud de pecados. Como yo en la Iglesia Católica he enseñado que Dios nos perdonaba los pecados. Que Dios nos perdonaba. Sí, o sea, como ese versículo de Pedro dice que siendo esto, cubrimos multitud de pecados. En la Iglesia Católica se enseñaba que Dios nos perdonaba los pecados. Que yo puedo mostrar un perdón como el que Dios, o sea, como que, bueno, si no hermano, lo vemos ya al final, porque ya estamos a punto de terminar y lo tratamos de hoy en 15. Muy bien. Hermanos, y ya para finalizar, perdonar como Dios nos ha perdonado. Lamentablemente el tiempo se ha acabado. Ese texto es hermoso, pero es la parábola de los dos deudores. Hay uno al que se le deben 10,000 talentos y llega el rey y le dice, yo te lo voy a pagar todo. Eso es mentira, él jamás iba a pagar una deuda que le iba a tomar más de 200,000 años pagar. Y el rey le dice, te perdono. Y cuando él sale se encuentra con uno que le debe 100 denarios. Digamos que un cuatrimestre de trabajo. Y no lo perdona y lo envía a la cárcel. Esa parábola viene en respuesta a lo que Pedro preguntó. ¿Cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Hasta 7. Y el Señor con la parábola, aunque Él le da un número, la responde para ver de que no se trata de una cantidad, sino de la base del perdón. ¿Cuál es la base del perdón? Si hemos sido perdonados de una ofensa tan grande, porque nosotros somos los deudores de esos 10,000 talentos, ¿cómo no vamos a perdonar al hermano una ofensa tan menor? Es caer con una humildad que cae en cuenta de que yo soy el deudor, que no podía pagar mi deuda para con Dios y que Dios estuvo dispuesta a pagar lo que yo no podía pagar y Él dio a su Hijo Jesucristo para perdón de mis pecados. Y cuando yo tengo esa verdad en mi vida, cuando yo sé que todas mis faltas han sido pagadas y que yo me puedo presentar limpio delante del Padre,
Yo puedo perdonar las ofensas menores de mis hermanos, porque en comparación de lo que Él me ha hecho a mí, lo que yo le hice a Dios es impagable. ¿Cómo no voy a perdonar lo que hizo mi hermano? Y ustedes lo han visto en los pasajes que hemos leído. Como Cristo os perdonó, como Dios os perdonó. Esa debe ser. Y así, que la única salida y remedio que nosotros tenemos, hermanos, para luchar contra la ira, contra la impaciencia, es que nosotros en realidad hayamos conocido el amor de Dios en nuestra vida. Lo conocemos solamente a través del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.